Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Esperando, hermanos, que estén todo bien. Les saluda el pastor José Colihuinca y su compañera en este lugar del campo de la región de la Araucanía, hermano. Esperando que todos estén bien allá y nosotros aquí todo bien, gracias a mi Dios. Ahora, hermanos, le paso a entregar un devocional para que ustedes lo mediten, hermanos amados, hermanas amadas en Cristo Jesús. Porque, hermano, y nos preocupemos todos en oración, todos, hermanos. Ahora lo paso a leer en el nombre de Jesús, que queda en Romanos capítulo 8, del primer verso hasta el 5. Le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Dice: libre de las leyes del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Es el título que tiene. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos entrega a través de el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre de Dios, hermano, aquí donde nosotros debemos preocuparnos. Bendito sea el nombre de Dios, preocuparnos, hermano, de andar en forma espiritual. Si estamos bajos espiritualmente, hermanos, pidámosle a Dios que nos aumente la fe, que nos aumente, hermano, en lo espiritual, porque eso es lo que nos conviene estar hoy día, hermano. Hoy en día todos sabemos lo que está pasando a través del mundo, y nosotros no somos ajenos a eso, hermano. Este virus, al pesar, está tan lejos, en el último rincón de la tierra, hermano, pero igual llegó. Igual, hermano, nos tiene prácticamente aislado en un lugar. Nosotros no podemos movernos, hermano, para irnos para nuestro hogar en Santiago. Hermanos, ni nuestros hijos pueden salir de la ciudad, ni ir a otra región, hermano. ¿Por qué? Porque estamos retenidos, digámoslo, por causa de este virus que anda, de esta pandemia. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Porque estamos en el final de los tiempos, hermano. Por eso que tenemos que andar en el Espíritu, siempre en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Debemos impregnarnos del Espíritu Santo, hermano, porque es la única forma poder estar libre y tener esa esperanza que un día no muy tarde, hermano, nos reunamos nuevamente con nuestra familia de sangre, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres también. Yo sé que hay muchos hermanos que están lejos de sus padres, como ocurre a nuestras hijas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, hermano, aquí tenemos algo muy importante que nosotros debemos sacarle provecho, que es las redes sociales. Hermano, nos sirve para comunicarnos con nuestros seres queridos, y también esto nos está sirviendo a nosotros como pastores, este teléfono inteligente, hermano, para enviar, por ejemplo, esta palabra, hermano, este devocional, para que lleguen a cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Son palabras de Dios, hermano, y yo no soy nada ni nadie para decir algo.
Pero lo que yo estoy diciendo, hermano, es palabra de Dios. Yo lo estoy haciendo sonar solamente, pero esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso tengámoslo muy en cuenta, hermano, que así es. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros solamente podemos hacer sonar esta palabra. Bendito Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de todas las verdades de las cosas. Por eso dice el primer versículo del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, muchas veces la carne, hermano, quiere que hagamos una cosa. No quiere muchas veces, ¿por qué no decirlo, hermano, de esta forma? Muchas veces nos da flojera de ir a la iglesia, hermano, porque deseamos descansar, deseamos estar en la casa, los varones, hermanos, estar viendo un partido de fútbol. Eso es lo que quiere la carne. Pero ¿qué dice el Espíritu, hermano? Que el Espíritu es el que lucha contra la carne. Yo estoy luchando contra la carne, hermano, para poder llegar, conversar con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, porque al hacer sonar esta palabra, yo estoy conversando con nuestro Señor Jesucristo y Él me está enseñando, hermano, lo que yo debo hacer. Hoy día nos está enseñando a todos nosotros, hermano, cómo debemos andar. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos que dejar la carnalidad de un lado, porque sabemos, hermano, que tenemos un enemigo todo en común, y ese enemigo es Satanás, el diablo. Entonces, hermano, él lo pone deseo carnales, hermano. Pero el Espíritu de Dios está luchando por otro lado. ¿Y a quién debemos obedecer nosotros? ¿Los mandamientos de la carne o los mandamientos de Dios? Hermano, no puede haber una elección. Hermano, sabemos que el que nos da esta salvación es el Espíritu, es nuestro Dios. Y Él nos dejó, cuando Él ascendió al cielo, hermano, nos dejó un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Por qué me ha librado de la muerte? ¿Por qué me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Porque nosotros, hermanos, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en delito y en pecado. Bendito sea el nombre de Dios, pero Dios nos libró del espíritu inmundo, nos libró, hermano, del pecado y de la muerte. Nos dio vida, nos dio libertad, hermano. Por eso que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nosotros hoy día somos libres del pecado, hermano, pero tenemos esta mala costumbre, hermano, volver a recordar cosas antiguas. La palabra de Dios dice, lo que pasó ayer ya pasó. Hoy día estamos viviendo en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Después dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Hermano amado, nuestro Señor Jesucristo sufrió, amén, sufrió los azotes, sufrió los vejamen que le hicieron, hermano, las sufrió todas, pero fue la carne.
La carne la que sufrió, la carne que se dolió. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La carne siempre es débil, hermano. Pero después dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y eso por el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Usted anda conforme al Espíritu, hermano? ¿Usted no desea hoy día juntarse, hermanos, con los hermanos en la iglesia, alabar en conjunto a nuestro Señor Jesucristo? Yo sé que sí, hermano, echan de menos. Bendito sea Dios, porque ese es el que nos inspira por el poder del Espíritu Santo, llegar a alabar a Dios, reunirnos, hermanos. Pero hoy día no se puede. Pero mientras podamos, hermano, en nuestros hogares, en cada hogar, si se puede, hermano, hacer un culto familiar, gloria a Dios, hermano. Tenemos que hacerlo. Gracia y misericordia de Dios, nosotros acá lo estamos haciendo, hermano. Somos poquitos, somos 4, somos 5, somos 6 de repente, pero ahí estamos. Estamos luchando, hermano, gracias a mi Señor Jesucristo, porque Él nos ha protegido y Él nos ha librado. Gloria sea el nombre de Dios, hermano. Sábado y domingo estamos en reunión de culto. Y eso, hermano, doy gracias a mi Señor Jesucristo, pero cuánto no me gustaría yo de estar con ustedes, hermanos, recibiendo esta misma palabra, recibiendo esta misma enseñanza que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermanos, después dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya, bendito Dios. Eso, hermano, nosotros ya no debemos pensar en la carne, sino pensar en el Espíritu. Y, hermano, y debemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Oremos por los pastores, los enfermos, hermanos. Hermanos, no olvidemos nuestra hermana Rosa Peña, hermana Marta Molina, que está complicada de esa salud, pero Dios tiene poder para que los sane, hermanos. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad. Amén y amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor.